usuario Pedro Silva. Bien. Doble clic. Cuenta. Hola de inicio de sesión. Blanqueo todo. Y finalmente, de lunes a viernes, ¿no es cierto? De 1 a 8 de la mañana. Bien. De 1 a 8, de lunes a viernes. Y finalmente, hora de inicio de sesión permitido para finalmente aceptar. Con eso entonces ya tengo lista la configuración de los usuarios. Bien, ahora viene materia nueva, ¿sí? En los pocos minutos que nos van quedando, en los pocos minutos que nos van quedando, vamos a hacer ya la configuración en la GPU. Como les decía, estas Group Policy Objects están pensadas principalmente para definir jerarquía, ¿no es cierto? ¿Ya? Para definir entonces ciertas acciones que normalmente se pueden realizar. ¿Ok? Ahora, para poder ingresar entonces a estas Group Policy Objects, o para poder configurarlas, nos vamos entonces a las opciones de herramientas, ¿sí? Y la primera opción dice administración de directivas de grupo, ¿sí? La primera opción entonces, ¿no es cierto?, hace referencia a esta administración de directivas de grupo, ¿ok? Ingreso a ella. Y nos va a cargar una ventana muy parecida a lo que era el usuario de equipo de Active Directory, con la única salvedad, con la única diferencia, entonces, que en este caso hace mención del bosque entero, ¿bien? O sea, recrea la instancia completa de Active Directory, ¿bien? Ampliamos el bosque, ampliamos el dominio, ¿sí? Nos encontramos con nuestro propio dominio y al ampliar, ¿no es cierto?, el dominio, me encuentro precisamente con las unidades organizativas, ¿bien? Entonces, las unidades organizativas ya se crean directamente, ¿no es cierto?, sobre, o sea, la GPO, ¿no es cierto?, se crean directamente sobre las unidades organizativas, ¿bien? Entonces, finalmente los usuarios que están contenidos al interior de esta unidad organizativa heredan, ¿no es cierto?, las reglas implementadas por estas GPO, ¿bien? Entonces vamos a crear una primera GPO, para hacerlo resumido, ¿no es cierto?, vamos a crear una GPO por cada unidad organizativa, porque el método para crear la otra, ¿no es cierto?, es básicamente la misma, ¿sí? Entonces, para Coquimbo, ¿ya? Para Coquimbo, entonces, una de las reglas dice, ¿sí? Desactivar calendario de Windows. Por ejemplo, entonces, ¿no es cierto?, vamos a desactivar este calendario de Windows. O podemos también, entonces, desactivar reproducción automática. Bien, pero cualquiera de las dos, ¿sí? Vamos a desactivar el calendario de Windows. Entonces, estoy en la unidad organizativa. Bien, entonces, segundo botón del mouse sobre la unidad organizativa y dice crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí. Bien. Y acá me aparece el nombre o me aparece un cuadro donde debo ponerle un nombre a esta GPO. Bien. En este caso, la regla dice desactivar calendario de Windows. Bien. Entonces el nombre que yo le voy a poner a la GPO tiene que ser coherente a lo que yo deseo, ¿no es cierto?, implementar. Bien. Por ejemplo, calendario de Windows. Bien. Eso. Una cosa, ¿no es cierto?, es que la política esté creada, pero la otra cosa es validar lo que yo realmente deseo hacer con dicha política. Bien. O sea, una política perfectamente puede llamarse arroz con pollo, pero si evidentemente no tiene ninguna regla, ninguna validez, esa política pasa sin pena ni gloria. Bien. Para darle validez finalmente, para darle la funcionalidad a esta GPO, segundo botón del mouse, editar. Bien. Para entonces, ¿no es cierto?, configurar
de manera concreta, ¿no es cierto?, esta GPO, tenemos que editar esta GPO. Y nos va a cargar este editor de directivas de grupo. ¿Sí? Las directivas de grupo, ¿no es cierto?, tienen dos divisiones. ¿Sí? Están las políticas que aplican sobre el equipo y están las políticas que aplican sobre el usuario. ¿Bien? Las políticas que aplican sobre el equipo ya están expresamente dirigidas a los computadores que forman parte de una unidad organizativa, ¿ya? Y en general, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿ya?, es aplicar entonces, ¿no es cierto?, políticas que son propias de la máquina. Por ejemplo, ¿sí?, yo puedo editar una política que inhiba el funcionamiento de los puertos USB como medida de seguridad, ¿ya? Entonces, si el usuario dispone un USB, ¿no es cierto?, un dispositivo USB en el computador, este no lo va a reconocer por una política entonces que restringe el acceso a los puertos. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, de configuración de computador. Yo perfectamente puedo decirle que al presionar el botón del CD-ROM, la bandeja no va a extraerse. Bien, también por medida de seguridad. Yo perfectamente puedo instalar un CD-ROM, ¿no es cierto?, con algún tipo de exploit o algún tipo entonces de virus o, ¿no es cierto?, algún tipo de word, usando, etc. ¿Ya? Entonces, para evitar ese tipo de prácticas, también yo puedo restringir, ¿sí?, el acceso entonces a la bandeja de apertura. ¿Ok? Ahora, como son políticas que se aplican al computador, ¿bien?, yo puedo decir entonces que este computador va a aplicar la política, pero que este otro computador no va a tener ninguna política aplicada en ella. Entonces, perfectamente el usuario, si no está disponible entonces la política en este, perfectamente puedo ocupar este otro. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando las políticas son aplicadas sobre el usuario, es independiente entonces al computador donde se conecte. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, al usuario le digo, no tienes acceso al panel de control. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Cuando la política está aplicada sobre el usuario, ¿no es cierto?, él puede conectarse en este computador, puede conectarse en este computador y no va a tener acceso al panel de control. Va a tratar de conectarse al computador que se encuentra al otro lado, en la sede Renca, en la sede, no sé, Nueva York, en la sede de Plutón, ¿no es cierto? Y si ese computador forma parte del dominio, por más que él intente entonces hacer login, no va a tener acceso al panel de control porque la política está aplicada directamente sobre el usuario, no sobre el computador. Es el usuario finalmente que no tiene autoridad para poder entonces hacer uso del panel de control. Entonces, existe un mayor nivel de control, ¿no es cierto?, sobre los usuarios cuando las políticas son aplicadas directamente sobre el usuario y no sobre el equipo. Porque al aplicar sobre el equipo, entonces lo que estoy diciendo es que estos computadores no van a tener, ¿no es cierto?, el acceso o van a tener algún tipo de restricción. ¿Bien? En cambio, si yo aplico las políticas sobre el usuario, independiente del estado que pertenezca al dominio, ¿no es cierto?, no va a poder entonces hacer uso ya completo de los recursos que están aplicados en él. Entonces, normalmente las políticas, ya, en este caso, las aplico directamente sobre el usuario. Entonces, configuración de usuario, directivas, ¿sí?, plantillas administrativas, todos los valores. ¿Ok? Y aparece, ¿no es cierto?, acá la lista con todas las políticas o con todas las GPO o con todas las reglas que uno puede implementar. Son cerca de 1770, ¿no es cierto?, políticas que se pueden aplicar al usuario, más otras, ¿no es cierto?, políticas que se pueden aplicar sobre el equipo, dan un total más o menos de unas 2200, ¿ya?, a 2500 políticas distintas que se pueden aplicar tanto al equipo como al usuario. ¿Bien? Como son tantas políticas, ¿ya?, como son tantas reglas, existen mecanismos bastante eficientes para buscar, ¿ya?, lo que yo deseo encontrar de una manera bastante particular, ¿sí?, o bien al grano. En este caso, ¿no es cierto?, lo que estoy pidiendo es desactivar calendario de dominios. Entonces, me puedo ir a las opciones de acción, opciones de filtro, bien, y habilito un filtro por palabra clave.
¿Y cuál palabra clave? ¿No es cierto? Calendario de Windows. Bien. Entonces, busco por calendario de Windows y acá, en este cuadro, lo busco por palabra exacta. Bien. Una vez que estoy conforme con ello, acepto, ¿sí? Y ahí finalmente va a filtrar y yo lo busco por todos los valores. Bien. Doble clic en ella y precisamente, ¿no es cierto?, me aparece una única política filtrada que precisamente dice desactivar calendario de Windows. Bien. Doble clic. ¿Sí? Habilito entonces la desactivación de este calendario, aplico y acepto. Bien. Ahí entonces está aplicada ya la política. Bien. Ahora, para Temuco, ¿sí?, voy a crear entonces una nueva política. ¿Cuál podría ser? A ver. Prohibir, arrastrar y colocar. Bien. Esa, voy a poner entonces esa política. Bien. Entonces, arrastrar y colocar. Segundo botón del mouse de la unidad organizativa. Crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí. Bien. Y la política se va a llamar arrastrar y colocar. Acepto. Y ahí entonces, ¿no es cierto?, me toca ahora editar para validar entonces esta GPO. Directivas de usuario, plantilla administrativa de todos los valores y finalmente aplico filtro y ahora se llama arrastrar y colocar. Ojo, este sistema de filtro es muy estricto con la ortografía, por lo tanto si la palabra está en acento debe llevar acento. Bien, es muy estricto entonces, muy quisquilloso con la ortografía. ¿Ok? Una vez que define este criterio de búsqueda o este criterio de filtrado, acepte todos los valores, doble clic y finalmente acá está. ¿Sí? Prohibir, arrastrar y colocar. Doble clic. Habilito, ¿no es cierto?, esta política, aplico y acepto. Bien. Ahí entonces, ¿no es cierto?, ya tenemos las políticas implementadas para este equipo. Bien. Se le perdió la línea. Ahí está. Muy bien. La pregunta es, ¿concluimos con DHCP o continuamos la clase siguiente? ¿Concluimos con DHCP o continuamos la clase siguiente? Clase siguiente. ¿El resto? Clase siguiente. Hace ratito, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, señores. Dudas, consultas, inquietudes, conjeturas. ¿Sí? ¿Ya? Bien, señores, entonces, ¿no es cierto?, dejamos la clase de DHCP para darle de vuelta, ¿no es cierto?, de la transmisión, ¿no es cierto? Sí, gracias. Agradezco enormemente su asistencia, su paciencia. Un gran abrazo a todos y que la fuerza nos acompañe siempre. Acérquense a firmar entonces, ¿no es cierto? Y nos podemos retirar. Yo tengo la presión acá.
¿Usted usa una máquina conducir y como de base? Sí, la última fantasía. Lo que pasa es que en este caso, ¿cómo se llama? No, pero que tiene No soy yo. Termina el ejercicio con la lo que puedo hacer es compartir la bien. Porque debería ser la que hace recrear la carrera ¿y qué bueno si te tiene el Pero voy a ver el video. en todo caso, yo creo que tengo todo considerado por ahí, entonces se lo voy a tirar. Ya, ¿Cómo se pero se entiende la teoría. El tema de los permisos, el Nos vemos, chao, chao, que estén también. Descansen, Chao, profe, entonces igual. nos vemos. Chao, chao. No, pero métete aquí, ahí se me falta. Sí, pero que ellos lo están firmando todo, sirve que una parte esté. Tienen que venir a firmar, así que yo. Chao. Chao.